Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión nos acompaña una persona muy especial. Ella es la ingeniera Sara Lamiña. Sara Lamiña es ingeniera ambiental y manejo de recursos naturales. También tiene una maestría en prevención de riesgos laborales. Ha trabajado en el sector público, en el sector privado y también es capacitadora en seguridad ocupacional. Así que le doy la cordial bienvenida a Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Carlos? Un gusto poder estar aquí y poder compartir algo del conocimiento que he aprendido o adquirido en estos pocos años. Un gusto poder estar acá. Perfecto, Sara. Genial. Empecemos. El tema de hoy es súper interesante, el burnout o el síndrome del quemado. Yo les pregunto a toda la audiencia, ¿alguna vez se sintieron agobiados, ya no quieren saber nada del trabajo? Este es el síndrome que vamos a hablar el día de hoy. Coméntanos, por favor, Sara, ¿qué es esto del síndrome del burnout? ¿Qué es el síndrome de burnout? Es un síndrome que lo vivimos actualmente en grandes y pequeñas empresas, lo observamos. Pero ¿qué conlleva esto? ¿Qué conlleva esto? El estrés ya forma parte de nuestra vida cotidiana hasta un punto tal que puede considerarse como el malestar de nuestra civilización actualmente. Afecta tanto a nuestra salud, al bienestar personal como la satisfacción laboral y colectiva. En el contexto de la salud laboral, surge un nuevo proceso conocido como el síndrome de burnout o como lo dijiste tú, Carlos, el síndrome del trabajador quemado. Diversos autores han documentado que este síndrome afecta más a profesiones que requieren un contacto directo con las personas y con una filosofía humanística del trabajo, es decir, las que necesitan altas dosis de entrega e implicación. De esta manera, son muchos los potencialmente afectados, entre los que destacamos, por ejemplo, los enfermeros, los doctores, trabajadores sociales, psicólogos, incluso las personas que tratan este síndrome, de hecho, los odontólogos, profesores, policías, también están en este grupo, entre otros. Esta afectación es un factor que influye en la disminución de la calidad de atención de los pacientes y la falta de compromiso en la práctica médica, en el caso de los doctores. Por lo tanto, cuando asumimos entonces que el síndrome de burnout es un trastorno adaptativo crónico asociado con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas del trabajo, que altera la calidad de vida del personal o de nuestros colaboradores, produce un efecto negativo en la calidad y prestación de los servicios, afecta a la calidad del trabajo, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo definimos que es el síndrome de burnout? Podemos definirlo como una respuesta del individuo al interactuar con una relación de condiciones psicosociales nocivas de trabajo que no han sido corregidas con carácter previo. O sea, la organización no le ha dado asunto a pequeños detalles que han provocado este malestar en el trabajador. ¿Ya? En 1974, quiero mencionar un poco de la historia. En 1974, Fred Urbain, en Estados Unidos, menciona como una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía. Él define este concepto después de haber trabajado con psicólogos en un hospital donde ayudaban a personas que tenían problemas mentales y comenzó a ver qué problemas tenían su personal, porque comenzó a ver ya bastante maltrato a sus pacientes. Entonces él comenzó a estudiar esto y por qué ellos presentan estos síntomas. Y ahí es que lo conocen como el síndrome de burnout. Ahí nace en 1974, alrededor de esas fechas nace en Estados Unidos, como les mencioné. Entonces, ya que les di un poquito de introducción, quiero que nosotros nos enteremos cuáles son los síntomas del alarma, cómo se manifiesta esta enfermedad. No sé si alguno de nuestros oyentes tal vez tengan algún conocido, algún familiar de hecho, y ahorita más por teletrabajo tenemos bastante aumento de este síndrome. Pero ¿cómo se manifiesta este síndrome? Existen varios tipos de manifestaciones que podemos considerar como signos de alarma o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí, ¿no? A estos síntomas debemos estar atentos. Por ejemplo, la negación. Es el primero. La persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema. El aislamiento frecuente, por ejemplo, que la persona afectada se retire de la familia,
sus colegas, comienza a disminuir su vida social, comienza también a tener ansiedad, la sensación persistente que tiene el médico de que algo malo va a suceder o que el trabajador no voy a poder lograrlo. Tiene el miedo, tiene un temor, una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo, comienza con taquicardia al momento de llegar al trabajo. La depresión, este es uno de los problemas cada vez más comunes en médicos y estudiantes de medicina, siendo uno de los más frecuentes en este síntoma y por supuesto uno de los síntomas más peligrosos que puede llevar al suicidio, de hecho, este síntoma. También tenemos la ira. Las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control, manifestando un enojo sin explicación, ¿no? Es un enojo exagerado que presenta la persona. Trata con disgusto al resto del personal, incluso con los pacientes, ¿no? Por eso a veces nosotros no vemos qué hay detrás de cada médico o de cada enfermera. Cuando nosotros vamos o acudimos a un centro médico, sobre todo en los hospitales públicos, nosotros nos damos cuenta que tenemos a veces un maltrato que no podemos explicarlo y nosotros lo que hacemos es quejarnos, pero no vemos qué hay atrás, qué le provoca ese enojo a ese doctor o a ese enfermero que nos está ayudando, ¿no? No vemos. Y tal vez, como les dije, este síndrome de burnout daña o afecta más a lo que son el personal médico. También tenemos otro síntoma como es la fuga o la anulación. ¿Qué quiere decir? El médico llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo. También comienza con las adicciones, inicia o aumenta el empleo de sustancias que pueden ser prohibidas o no prohibidas, como el alcohol. Cambios de personalidad también, hay una incapacidad para poder confiar en el individuo. La culpabilidad o la autoinmolación. Siente que lo que desarrolla es prácticamente un castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el trabajo. Tienen una carga excesiva de trabajo, el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el hospital para comprobar que todo está bien es otra manifestación de autonegación, ¿no? Otro comportamiento riesgoso puede ser el comportamiento no característico de la persona, un comportamiento extraño a la persona natural, a su ser natural, el cual puede ir desde simplemente embarazoso, inapropiado, impulsivo, o sea, sin explicación. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué actúa así? Hasta peligroso en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el sexual, por ejemplo, como conductas de riesgo, con esas condiciones sexuales que pueden ser zafadas, perdón la palabra, pero este es un síntoma, ¿no? Ellos perciben la sensación de ya no poder seguir trabajando en el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio. Tienen sensación de fatiga crónica, también descuidan su apariencia personal, no tienen cuidado en su pulcritud, en su higiene, en su arreglo personal. Hay cambios en el hábito alimenticio, con pérdida o ganancia de peso exagerada, pérdida de la memoria, desorganización total. Existe dificultad para no concentrarse y aprender. No se pueden recordar, ellos no pueden recordar eventos, mejor dicho, importantes que suceden unos meses atrás. Incluso pierden el sueño. Es un cuadro de realmente que es penoso, ¿no? Y hay muchas personas que ellos piensan que es un estrés crónico, pero si lo vemos así, no es un estrés crónico. No es un estrés crónico, Carlos, la verdad. Este es un síndrome muy preocupante que debe ser tratado y de hecho muy tomado en cuenta en cualquier tamaño de cualquier empresa. Yo conocí una empresa, de hecho, de 15 trabajadores y una persona tenía este síndrome. Él no sabía que lo tenía, pero a medida que él mismo se vio dando cuenta, mira, ingeniera, entré así, me indicaba fotos y mire a dónde yo llegué, porque tenía una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte. Ok, perfecto. Has descrito muy bien lo que es el síndrome, sus características. Has mencionado algo, ¿no? De lo que es el personal de primera línea en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, personal médico, policías, que son realmente los que están soportando toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Y también es una realidad social, es una crisis económica, es una crisis social, en donde también podemos ver en medios de comunicación en donde hay personas que ya realmente parece que ya están con el síndrome y están tomando decisiones ya
de hecho de perder su vida por voluntad propia. Entonces es una situación realmente preocupante, es un tema actual que de pronto otros medios de comunicación no lo abordan como lo estamos abordando nosotros, y realmente sí tenemos que, ahí viene mi siguiente pregunta, mi querida Sara, este, ¿cómo, cómo la persona llega a esto, ¿no? Porque realmente estamos en un momento en donde la resiliencia juega un papel fundamental. ¿Qué significa la resiliencia? Yo cómo me adapto, cómo yo acepto esta crisis y cómo voy con mi vida, ¿no? O sea, tengo que desarrollar nuevas estrategias para poder seguir adelante. ¿Por qué unas personas lo logran y otras personas realmente caen en estos síndromes del burnout? Muy bien, Carlos. Qué bueno que mencionaste sobre la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una habilidad que pocos la tenemos, muy, muy pocos, y esto tiene que ver mucho con este síndrome, porque, como tú lo mencionaste, ¿qué es la resiliencia? No es la capacidad de la persona en superar una mala etapa de su vida, o de superar, no puede ser mal exclusivamente, en algún momento, pero generalmente es una etapa difícil. Esa es la resiliencia. Cuando la persona acaba o supera esta etapa, llega al punto de decir, sí, ahora estoy bien, ahí la persona llega a ser resiliente. Esto es lo que pasa con el síndrome de burnout. Hay muchas personas que llegan a cierta etapa que pueden superar, o sea, hasta la etapa 2 que vamos a ver a continuación, es donde la persona puede ser reversible a sufrir este burnout. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esas etapas? La etapa 1, por ejemplo, se percibe un desequilibrio entre demandas laborales y entre recursos materiales y humanos, de forma que los primeros exceden, es decir, las demandas laborales exceden a los segundos, a los materiales, a los recursos. No tengo lo suficiente de recursos materiales para desarrollar esa demanda que me dan, ¿no? La tercera etapa, el individuo comienza a realizar un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas, pero esto solo funciona transitoriamente, o sea, es algo que no le va a funcionar para siempre, o sea, en un momento sí va a poder controlar esta ansiedad, pero después no, o sea, es una etapa momentánea nada más. Y la etapa 3, aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos, o sea, ya comienza un estrés, ya comienza un cansancio, comienza con una fatiga crónica, o ojo, ¿no? La fatiga crónica con el estrés no es lo mismo, no es lo mismo. La etapa 4, cuando el individuo deteriorado psicofísicamente, podemos decirlo, o mejor conocido como la etapa del quemado, ahí ya llega este trabajador a sufrir, ya cuando ya sus fuerzas no le dan más. Incluso ya comienza a experimentar malestar en su cuerpo, enfermedades como gastritis, comienza a experimentar daños físicos como tal, ¿no? Pérdida total del sueño incluso, ¿ya? El trabajador se convierte más en un peligro que en una ayuda para la organización. Con esto se pueden establecer dos tipos de repercusiones para el burnout. Por ejemplo, en la salud, en sus relaciones interpersonales, eso le afecta al colaborador. Y para la organización, ausentismo, abandono. Entonces, pierde el trabajador como la organización, ¿ya? Porque al perder un talento, la organización también está perdiendo económicamente. Hay muchas empresas que dicen, no, o sea, yo puedo encontrar cualquier otra persona, pero no se dan el tiempo para pensar cuánto cuesta capacitar nuevamente a esa persona. Y las organizaciones no piensan en preparar a esa persona. ¿Ok? Entonces, no sé si está clara esta parte, Carlos. Sí, de hecho, bueno, en el ámbito laboral al menos sí, es el tema de contratar a un nuevo profesional. Siempre hay la curva de aprendizaje, ¿no? Siempre hay el tema de lo que acabas de decir y realmente yo considero que es fundamental tener un buen proceso de selección por competencias a través de recursos humanos para tener el personal idóneo, ¿no? Y evitar este tipo de rotaciones o este tipo de problemas. Inclusive con los programas preventivos de seguridad ocupacional podemos evitar que esto suceda. Ahora vamos un poco más a la empresa, ¿no? Se identifica ya una persona con el burnout, ¿qué hacer?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos como organización? ¿Qué alternativas tenemos como organización? Por ejemplo, tenemos el apoyo social, ¿no? El apoyo social en una empresa es indispensable. De hecho, muy pocos lo tienen o muy pocas personas lo pueden, ¿no? Implementar, porque también es un gasto económico. Pero si vamos a ver cómo, cómo beneficia esto al trabajador, muchos lo harían, ¿no? El apoyo social yo creo que en una empresa es muy importante. También implementar programas para acoger a los nuevos empleados que contemplen el ajuste entre los objetivos de la organización, ¿no? Eso ayuda bastante también, o sea, tener empleados preparados para la organización. Descentralizar la toma de decisiones también, por ejemplo, incrementando el grado de autonomía y control del trabajo. Considero que es muy importante que el trabajo tenga su propia autonomía. También promover las interacciones que se van dando dentro de la empresa entre quienes la conforman. Por ejemplo, se me ocurre promoviendo los vínculos sociales en la plantilla, ¿no? Entre trabajadores, haciendo trabajos en grupo, fomentar el trabajo en grupo, ¿no? Eh, Formar también podría ser formar grupos de apoyo para debatir entre los profesionales la relación con el trabajo. Y en el tercer nivel también, por ejemplo, como hablábamos en el tercer nivel, me acuerdo que hablamos ya cuando el trabajador se está quemando, ofrecer un servicio de orientación profesional a los nuevos empleados, ¿no? Diversificar las tareas también, procurar la rotación de las mismas, ofrecer formación en la identificación, en la resolución de problemas, formar parte en el manejo de la ansiedad y del estrés en situaciones inevitables. Sí, ahí va el apoyo social que lo mencioné. Es muy importante mencionar que todas aquellas implementaciones que acabo de comentar viene por parte de la organización. Aquí el trabajador actúa, pero muy poco, le puedo decir que un 5%, pero todas las implementaciones, la prevención, las medidas correctoras, viene de la organización. La organización es la responsable de que este síndrome de burnout no aparezca. Viene de la alta jerarquía, desde la dirección. Desde ahí comienza la prevención en este síndrome. Carlos. Ok, genial. Bueno, ahora vamos un poco aterrizando la idea, ¿no? Porque podemos hablar de todos los programas, de lo que se debe hacer. Ahora, la realidad es que tenemos colaboradores que están, por ejemplo, en la etapa 1, en la etapa 2 y no dicen nada, ¿no? O sea, por temor, por cualquier situación. Llegan a la etapa 3, llegan al síndrome del burnout y tampoco dicen nada. Entonces, a veces el empleador se entera ya cuando la persona ha tenido que ir al médico, de pronto a una hospitalización y inclusive otro tipo de problemas que pueda acatar. Entonces, yo creo que si bien es muy importante considerar que el programa preventivo es fundamental para evitarlo, ¿no? El hecho de hacer una reunión, tener los programas, socializarlos, de estar pendientes de todos estos programas, es para mi concepto la mejor medida que podemos implementar para evitar ese tipo de inconvenientes. Ahora, tú has hablado de lo que es el empleador, has hablado de lo que son los empleados, está perfecto. Ahora vamos un poco al contexto nacional, ¿no es cierto? Lamentablemente, muchas veces lo que es seguridad ocupacional no se le da la importancia, se lo hace como un requisito ante el Ministerio de Trabajo por un documento, por un formato, por un papel inclusive. Pero el empleador no está viendo más allá, que existen colaboradores, que es la materia prima más importante y que tienen que verlo de una forma un poco más integral. Ese es un desafío que tenemos ahora los prevencionistas. ¿Cómo llegar? ¿Cómo cambiar esta lamentable realidad que estamos viviendo ahora? Porque estamos en un momento en donde estos problemas va pasando el tiempo, la pandemia va a seguir, vamos a seguir con teletrabajo, vamos a estar aislados y se está viendo que vienen problemas ya sociales, de aislamiento, de ansiedad, todo lo que tú has comentado. Entonces, ¿qué decirle? ¿Cómo hacerle entender a la alta dirección de que esto es importante para la empresa? ¿Cómo decirle a la alta dirección? Lamentablemente, ¿no? Nosotros para que la empresa o el empresario llegue a veces tiene que pasar
el accidente, como le podríamos llamar. El accidente para que el empresario a veces se dé cuenta que esto es importante, que esto era grave, ¿no? A ese punto llegamos, no todos, pero son muy pocos los que no esperan que pase esto, ¿no? Sensibilizando. Yo te podría responder que sensibilizando al empresario se puede ayudar a prevenir esto, ¿no? Hay empresarios que admiro mucho, que tienen amor a sus colaboradores, a sus trabajadores. A mí el término trabajador no me gusta mucho. Yo utilizo mucho la palabra colaborador en una empresa. Entonces, al momento que nosotros sensibilizamos al empresario sobre este tema, les indicamos, llegamos, tratamos, yo creo que el éxito del técnico de seguridad y salud ocupacional es cuando llega al corazón del empresario. Es decir, hacerle entender, cuando ya el empresario entendió y decirle, mire, esto puede pasar, cambiemos este proceso, cambiemos esta organización de tal trabajador, de tal colaborador, y él lo acepta. Hay muchos, creo que Carlos coincidimos en esto, como tú lo dijiste, hay muchos empresarios que solamente tratan de cumplir lo que está en el SUT, ¿ok? De tener lo que está en el SUT, y a veces como que decirle, ok, vamos a implementarlo, es difícil, ¿no? Ellos dicen, ok, pero es que no tengo mucho presupuesto, solo me alcanza para esto, pero ingeniera, que nomás me va a revisar el Ministerio de Trabajo si es que viene. Tratan de cortar el presupuesto a lo que más pueden, ¿no? Porque hay muchos que no entienden. Pero el éxito del técnico es cuando ya llegamos al empresario como tal, lo sensibilizamos, si entendemos la palabra sensibilizarlo, no es de cuestión de informarlo nada más, no. Sensibilizar es llegar adentro, al interior del empresario. Ese es mi objetivo. De hecho, trabajo mucho en esta parte yo, porque créanme que me he topado con empresas tan difíciles, pero con diferentes técnicas, ¿no? Y también entra la inteligencia emocional y otros términos que se pueden llegar a sensibilizar al empresario. Entonces, cuando él ya está sensibilizado, perdón que repite esta palabra continuamente, ahí es cuando él va a poder evitar este síndrome, ¿no? Poder ya implementar el programa de seguridad y salud ocupacional en la empresa. Ya, de hecho, o sea, es una necesidad humana comunicarse con sus semejantes. Entonces, cuando nosotros, el técnico, proporciona un soporte emocional también al empresario, al empleador, ya estamos trabajando para que este síndrome no, no, no se cree o se prevenga en la empresa, Carlos. Ok, genial. Creo que es fundamental, ¿no? Los técnicos tienen que trabajar de la mano con representante legal. El hecho de trabajar a veces con personal de recursos humanos realmente no es muy óptimo porque necesitamos, nuestro trabajo es de mucha responsabilidad y realmente al momento de que firmamos documentos legales estamos involucrados y tenemos una responsabilidad. Entonces, el involucrar al representante legal es fundamental, es una tarea, es un desafío para nosotros el saber llegar. Finalmente, mi querida Sara, un tema súper interesante, podemos seguir hablando mucho tiempo de esto, de verdad. Danos ahora recomendaciones, tips súper rápidos para todos los colaboradores. Coincido contigo, el término trabajador es mal usado, uno tiene que colaborar en la empresa. De hecho, hay un libro que habla de esto, es muy interesante. ¿Qué recomendaciones o tips darías para prevenir el burnout a los colaboradores? Carlos, lo primero que yo recomiendo para intervenir es el apoyo social, ¿no? Como te comenté anteriormente, considero que se constituye como las variables moderadoras más relevantes de los efectos del SQT, perdón, del síntoma del trabajador quemado, SQT. Cuando ustedes ven SQT, síntoma del trabajador quemado, ¿ok? Se ha demostrado que el respaldo de las personas cercanas al trabajador previene que el burnout adquiera mayores consecuencias. En esta línea, el nivel de burnout se modera por el respaldo, de modo que todas las empresas debieran institucionalizar el soporte social entre compañeros y superiores. Este soporte en gran medida, o sea, como que sacia en gran medida la necesidad humana de comunicarse con las personas que están alrededor, ¿no? Proporciona un soporte emocional, o sea, tener una vida social sana proporciona un soporte emocional. Por ende, los responsables de la organización
en la que el burnout ha hecho acto de presencia, deben afrontarlo por medio de medidas tales como, por ejemplo, fortalecer los vínculos entre la plantilla, o sea, entre los trabajadores, fomentando la participación, consolidando la dinámica grupal. Eso ayuda bastante. Estas medidas, que en principio se implementan como correctoras, a su vez también son preventivas. La realidad es que no existe, de hecho no existe ninguna fórmula sencilla para afrontar de manera efectiva el SQT, por lo que lo habitual es utilizar un modelo de intervención con componentes que actúan de forma complementaria, Carlos. Puedo afirmar que cualquier técnica adecuada para el tratamiento del estrés, por ejemplo, puede ser eficaz para el tratamiento del burnout. No sé, o sea, son similares, pero no son iguales. Como les dije, el estrés, la fatiga, el burnout no son iguales. Puede ver que el estrés y el burnout presenta características distintas, como les mencioné. En el plano individual, en el plano personal, debe mejorar los recursos de resistencia y de protección para afrontar con más eficacia los estresores inherentes al desarrollo de la tarea, Carlos. Resulta eficaz, por ejemplo, potenciar la percepción de control y la autoestima del trabajador. También yo considero que la organización debe trabajar en la evitación de cogniciones erróneas, es decir, darles falsas esperanzas, expectativas irreales a los trabajadores, como que si trabajas de esta manera vas a ser gerente en un año, por ejemplo. No, son expectativas falsas que le dan al trabajador. Y a lo largo el trabajador se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y después, ¿qué hace el trabajador? No sube y comienza este síntoma. Pero si yo trabajo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me suben? Un año me prometieron y no lo hacen, ¿no? Entonces el técnico de prevención, primero para distinguir esto, debe conocer las causas que han originado el SQT. Por este motivo, la evaluación y diagnóstico debe ser realizado por un profesional experto en la materia, Carlos, una persona que tenga experticia en esto, porque no se puede realizar cualquier técnico también, no todos nos preparamos para eso, pero de hecho en esta parte del burnout sí se debe especializar el técnico. Esto en lo personal yo lo recomendaría, Carlos, la verdad. Excelente. Un tema de vanguardia, un tema actualizado, de hecho, estamos viendo en la sociedad estos problemas psicosociales que estamos teniendo en la sociedad, en los colaboradores. Y realmente es algo que tenemos que atender, que este año ha comenzado y vemos que esta realidad, esta nueva realidad que muchos hablan, va a durar un poco más. No sabemos qué tiempo y realmente hay que darle importancia que se merece. Así que, bueno, no me queda más que agradecerte, mi querida Sara, por este gran contenido que nos has compartido. Gracias a todos ustedes por estar en este canal. Si les gusta este contenido, pueden suscribirse. Este contenido es para ustedes. Y doy las gracias nuevamente a Sara por su tiempo y por su disponibilidad. A ti, Carlos, agradezco mucho por el espacio que me has dado, de verdad. Listo, esta es tu casa. En cualquier momento podemos volver a tener otra entrevista. Así que yo les agradezco también a todos ustedes. No se olviden que la prevención es lo mejor que podemos hacer ante estos nuevos desafíos que tenemos en la pandemia. Un gusto poderlos saludar y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Few ladies work so hard.